insuficiencia respiratoria, pero la insuficiencia respiratoria en los pacientes de COVID es hipoxémica, o sea que simplemente es el oxígeno, ¿no? Es cierto, pueden debatir que hay pacientes con EPOC, con COVID, que pueden desarrollar insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿sí? Hipercápnica, que es el CO2. Sí, pero nosotros ahorita COVID, el paciente clásico que hemos tenido es un problema de oxígeno, ¿sí? Entonces es importante saber cómo manejar el oxígeno, ¿sí? Entonces, primero que nada, en enfermería y también de médico es saber los parámetros, ¿sí? O sea, un paciente, ¿qué paciente va a necesitar oxígeno? Si me llega ahí, es un paciente que esté saturando por abajo de 90%. Si un paciente me llega saturando por abajo de 90%, necesita oxígeno, ¿sí? Si el paciente tiene 91, 95, 100, no necesita nada. Pero si el paciente está abajo de 90, necesita oxígeno, ¿sí? ¿Cómo le vamos a manejar el oxígeno? Okay. Número uno son los pasos, ¿no? Primero, las puntillas nasales, ¿sí? Puntillas nasales. Las puntillas nasales las podemos utilizar, las puntillas, hasta 5 litros, ¿sí? Hasta 5 litros yo puedo utilizar una puntilla nasal. Entonces ese es el máximo de 5 litros, ¿sí? Puedo darle 1, 2, 3, 4, hasta 5 litros con la puntilla nasal. Si en la puntilla nasal necesito de 3 a 5 litros, pues hay que darle un humidificador aparte, ¿no? Porque si no le voy a irritar toda la mucosa. Entonces, humidificador, ¿sí? A partir de los 3 litros, ¿sí? ¿Qué, doctor? Usted, póngame las indicaciones. ¿Cuánto le voy a poner la saturación? Perdón, ¿a cuántos litros se lo dejo, doctor? Ese es a criterio de enfermería, ¿sí? Yo como médico y un buen médico, la indicación es mantenerme la saturación entre 92 y 96, ¿sí? No lo quiero de 100, no quiero 98, ¿sí? Simplemente quiero que esté entre eso. Doctor, ¿pero cuántos litros? Bueno, es donde ya entra el manejo así. Si necesita hasta 5 litros, utiliza puntillas nasales, ¿sí? ¿Sí? ¿Quede claro en eso más o menos? ¿Sí? Entonces, si el paciente me dice, doctor, ya el paciente en puntillas necesita 6 litros para saturar esto, bueno, aquí ya se cambia a mascarilla, ¿sí? Mascarilla normal, sin reservorio, ¿sí? Entonces, mascarilla se utiliza de 5 litros a 14 litros, ¿sí? Entonces, doctor, usted me puso la indicación que sature entre 90 y 96. Le empecé con 3 litros, doctor, en puntillas nasales, pero todavía está saturando 88. Ok. Doctor, le puse 5 litros y todavía sigue saturando 88. Ok. El siguiente paso es la mascarilla, ¿sí? Mascarilla de 5 a 14 litros. Ustedes le suben ahí, ¿sí? Entonces, la mascarilla normal, sin reservorio, ¿sí? Por último, si lo pueden ver, son escalones de manejo, ¿no? ¿Sí? No gasten sus cartuchos. Entonces, el último recurso que tenemos es la mascarilla de reservorio. La mascarilla de reservorio es nuestro último recurso antes de intubación, en este caso. La mascarilla de reservorio solamente se utiliza, mascarilla con reservorio, se utiliza nada más a 15 litros, ¿sí? No puedo utilizar una mascarilla a 5 litros ni a 10 litros. A lo máximo, el tope que da el medidor es que se utilice una mascarilla de reservorio, ¿sí? Este es nuestro último recurso para mantener esta oxigenación, ¿sí? Si el paciente ya necesita una mascarilla de reservorio, es que en realidad necesita mucho oxígeno para estar saturando eso. Entonces, la mascarilla de reservorio se tiene que inflar, por eso la bolsa se infla, por eso necesita 15 litros. Entonces, tiene que estar la bolsa inflada y el paciente va respirando
y la bolsa se abre y se cierra, pero a 15 litros, nada más, ¿de acuerdo? Entonces son unos escalones, primero puntillas, después mascarilla normal y al último mascarilla con reservorio. Así de simple, para mantener una saturación más o menos entre 92 y 96, ¿sí? No quiero la saturación de 100, tampoco es eso, no. ¿Sí? Tiene que estar saturando 92, 94, 95, ¿de acuerdo? Y prácticamente así de simple es el manejo de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué el reservorio funciona mejor que la mascarilla sola? ¿Cuál es la diferencia? El reservorio, es una bolsita que acumula 100% de oxígeno. ¿Sí? Si nosotros respiramos el aire ambiente, ahorita estamos respirando 21% de aire, de oxígeno en el aire. ¿Sí? Las puntillas nasales a 5 litros me dan hasta 40% de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno respira se junta con el aire, son puntillas, nada más se junta con el aire ambiente, entonces me da un máximo de 40%. Mascarilla a 5 litros, a 14 litros, la mascarilla normal, esta me da de 40 a 60% de oxígeno inspirado, que le llaman el FiO2. ¿Sí? La mascarilla con reservorio es la que me da entre 80 y 90% de oxígeno. ¿Sí? Esa es la mayor cantidad de oxígeno que puede recibir con la mascarilla de reservorio. Entonces, por eso ese es el último, por así decirlo, los últimos recursos para mantener la saturación del paciente. ¿Cuándo voy a intubar? Bueno, ¿cuándo voy a intubar? Doctor, ¿sabe qué? Me dijo que 90%, arriba de 90 la saturación. Ya estoy a 15 con la mascarilla de reservorio y está saturando el paciente 70. Ya está con mascarilla de reservorio a 15. Bueno, podemos intentar la pronación, voltearlo y a ver si mejora en estos casos de COVID, pronación. Pero si con la pronación, con la mascarilla de reservorio sigue saturando 70, ese paciente es candidato ya para ventilación mecánica invasiva, que es la intubación. Así de simple. Nosotros entonces, el personal de enfermería se va a basar a nuestro criterio, ponerle las puntas nasales y todo, cuando usted nos indique la saturación. Nosotros sobre la saturación nos vamos a guiar para saber estas 3 medidas del oxígeno para el paciente. Sí, así es, porque yo veo que algunos médicos también manténme a 3 litros puntillas nasales. ¿Y cómo sé si el paciente a lo mejor requiere 15? Sí, o sea, la clave es la indicación de mantener una saturación de 92 a 96. Ya ustedes pueden jugar con todo esto, ¿sí? Con las puntillas, con la mascarilla, con reservorio de 1 a 15. En base a esta tabla que usted nos está dando, es como nosotros vamos a. Y el paciente es el que nos va a ir diciendo, ¿sabe qué? No alcanzo a respirar con los 3, no alcanzo a respirar con los 5, no alcanzo a respirar en los 14, y sobre eso nosotros, sobre la información del paciente y sobre la saturación, es que vamos a ver ese escala. Más que nada, el monitor me lo va a decir, el paciente no me va a decir nada, han llegado con 70. Es la saturación. Sí, el paciente, sí, la saturación, el monitor, de hecho si lo conectan a un monitor cardíaco, si el paciente desatura abajo de 90, va a sonar una alarma amarilla. ¿Sí? Entonces el paciente puede estar comiendo, puede estar haciendo sus cosas y ya está desaturando. Y especialmente con COVID, en COVID le llaman en inglés happy hypoxics, o sea que están bien hipóxicos y no sienten nada. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que abajo de 90 ya necesita oxígeno. ¿Sí? Necesita oxígeno el paciente. ¿Sí? Entonces simplemente con estas 3 medidas, ¿sí? Saber cómo utilizar las puntillas nasales, máximo 5 litros. ¿Sí? De 5 a 14 litros, mascarilla normal. ¿Sí? 15 litros, o sea, lo máximo que me dan,
mascarilla con reservorio. ¿Sí? Así de simple. Doctor, 15 litros, mascarilla con reservorio, y sigue así, ya vamos a considerar una intubación mecánica. ¿Cómo funciona el reservorio para alcanzar una concentración de 80-90? A diferencia con la mascarilla normal. Porque el reservorio es lo que hace, lo voy a abrir, pero no pasa nada. El reservorio es esto. El reservorio. Ajá. Esta es la bolsita del reservorio, ¿verdad? Ajá. Sí, esta bolsita. Esta bolsita tiene una válvula. Cuando el paciente respira, o sea, inspira, esta bolsa está llena. Cuando el paciente toma una respiración, la bolsita se baja y el paciente está inspirando 80-90% de FiO2, de oxígeno. Uh-huh. ¿Sí? Cuando el paciente respira en una mascarilla normal, simplemente está respirando aire ambiente y un poco de oxígeno que le llega. ¿Sí? Lo que hace esta mascarilla, este reservorio, es concentrar el oxígeno. Concentra el oxígeno. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Entonces, recomendación, cuando lo pongan a 15 litros, le pueden poner el dedo aquí, se infla la bolsa, ya se lo ponen al paciente y le pide que respire y esta bolsita se va a ir así. ¿Y cuando el paciente expira? Se va al aire por estos aquí. ¿No entra la bolsa? No entra la bolsa, sale aquí por estos orificios que ven aquí. ¿Sí? Ah, o sea, ok. todo el CO2 se sale. Es una La válvula. mascarilla normal también tiene los Sí. orificios. Sí, pero la mascarilla normal no tiene reservorio. Ujú. Entonces está respirando oxígeno, pero también oxígeno del ambiente. ¿Sí? Entonces es la única diferencia entre la mascarilla de reservorio y la mascarilla normal. Hay otras mascarillas que son de Venturi, pero bueno, eso ya más avanzado. De Venturi. ¿Ven? ¿Ven? No tienen el reservorio, no concentran el oxígeno como esta. Ujú. Sí, no concentran el oxígeno. Sí. Entonces el paciente está respirando un poco de oxígeno, pero también está respirando oxígeno del ambiente. Entonces siempre vamos a empezar primero con puntillas. Sí. Si no alcanzamos a cubrir la indicación del médico que dice 70, 80 o 90, ¿verdad? Si no, vamos al siguiente paso. Sí, la mascarilla. ¿Y lo pueden hacer las muchachas así sin estar vigilando o cambiarlo? Es que vigila la saturación Sí, y conforme sí, va sí. haciendo, pero si con las puntillas alcanzas un 92, el doctor nos pone parámetros de que manténme la saturación de 92 a 96 y si con las puntillas lo estás logrando, ahí lo dejas. ¿Ya lo han hecho ustedes ahí? ¿Ya lo Sí, están manipulando? especialmente los- Ah, pues sí. excelente. Entonces ya no necesitan estar el médico ahí, o sea, ustedes ya lo empiezan a manejar. Ok. ¿Hemos llegado a usar reservorios aquí con los pacientes? Sí, Uno. un paciente ¿Y estaba con 15 litros? 15 litros. 15, de 13 a 14, 15 litros en mascarilla de reservorio. O sea, ya estaba en el último nivel de riesgo. Sí, o sea, necesitaba mucho oxígeno para mantener una saturación. Si le quitabas, se venía la saturación. Ok. Sí, Gracias. ok. Los tips, así de tips, la saturación se tarda 1 minuto 30 segundos en bajar, ¿sí? O sea, si yo estoy hablando con el paciente y le quito el oxígeno y estoy viendo el monitor, en 1 minuto va a empezar a bajarse. Ajá. Eso es cierto porque cuando entré que usted me dijo, yo me desesperaba porque no marcaba y le estaba subir. Sí. Y después de los 2 minutos me marcaba 100, pero yo tenía mucho oxígeno y no me Pero bajaba. pues, Pero era la primera vez que yo lo utilizaba y por eso me decía, no, tienes que esperarte hasta 2 minutos Sí. y ya te empieza a aparecer La verdadera. Sí, se tarda, es como 1 minuto en retraso y también si yo le doy, por ejemplo, lo doy a 5 litros y no está subiendo, en 1 minutito para que se recupere la oxigenación. Sí, sí, entonces es como 1 minuto más. si permitirle al paciente, ¿verdad? Si está recibiendo oxígeno además. Man. Eso No. No se De hecho, no, el paciente no siente, pero eso ya es un poquito más de fisiología, no sé si se acuerdan de la curva del oxígeno. Sí, eso ya es más así de fisiología. La saturación de oxígeno, por ejemplo, los pacientes, una saturación por eso aquí de 90, vamos a decir, si de aquí a 100 no hay mucha diferencia, ¿ven? Esta es una diferencia muy pequeñita. No es
de 92, 93, 94, 95 no es mucha diferencia porque están estrechos. Pero una saturación de 90 y 70 ya hay una gran diferencia, ¿sí? Porque es una línea así, por así decirlo, recta. Entonces, sí, no sé si entendí bien. Entonces, ese es el razonamiento que se usa ahí en urgencias para decir un paciente me llega saturando 93 y yo le digo, ¿sabe qué? Váyase a su casa. Porque pues no le puedo hacer yo más con oxígeno. Aunque el paciente se sienta agitado, aunque el paciente sienta que le falta el aire. La agitación es, o sea, no hay mucha diferencia entre 93 y 94. Pero ya abajo de 90, ya esta curva se empieza a hacer más recta y ya cualquier porcentaje ya es un gran cambio. O sea, un paciente con 70, de 60 de saturación ya está muy oxénico. ¿Y cuál es la diferencia en el paciente con ventilador y el oxígeno? ¿Lo puedo aumentar más el oxígeno? No, el ventilador te da 100% de oxígeno, que es lo que ya estamos haciendo con este. Pero el ventilador da otra cosa que se llama PIP, que es la presión. Una presión para abrir un alveolo. Es una presión positiva, le llamamos. Sí, sí. Si se acuerdan del alveolo, ¿no? Este es el alveolo. ¿Sí? Y aquí está el capilar, ¿no? Lo que hace el ventilador es, más que nada, le hace una presión positiva y abre ese globo para que haya más intercambio de gases. ¿Sí? Pero el oxígeno pues es lo mismo que le podemos dar, el 100%. 100, 80, ahí sí yo puedo jugar. Puedo darle menos oxigenación, más, o sea, hasta 100. Pero por eso se llama esta ventilación no invasiva. Este no me da presión, simplemente me da oxígeno. Un ventilador sí me da presión positiva. De hecho, en otras, por ejemplo, podemos utilizar ya después de aquí el CPAP o el BiPAP, que no es un tubo, es una mascarilla, pero te da una presión positiva. Que en lugares que tienen. ¿Es recomendable tener eso aquí para nuestros pacientes? CPAP, pues, BiPAP. Dicen que que hay que hacer un juicio, porque el coronavirus con esto de CPAP y BiPAP puede causar muchos aerosoles y poner en riesgo el personal. Entonces hay que utilizarlo con mucho juicio. Pero en caso extremo sí lo puede, antes de la intubación, sí. Ok.